Buenas tardes, familias. Aquí otro miércoles. Encantadas y encantados de estar con todas vosotras. Bueno, hoy tenemos un tema interesante, pero antes quiero comentaros que hemos tenido ocasión de contar el programa contigo en dos radios, en dos momentos radiofónicos. Uno fue el día 11 de febrero en Onda Vasca. Y bueno, os vamos a poner los enlaces porque estamos seguras de que os gustará escuchar lo que una de las personas que nos acompaña sistemáticamente en las sesiones y Laura Cabezas contaron sobre el programa. Como digo, una de esas emisiones fue el día 11 de febrero en Onda Vasca. Y el día de ayer también tuvimos ocasión, de una manera quizá un poquito más breve, de contar el programa en Radio Bilbao. Bueno, ahí queda, pues estos momentos, estas oportunidades de contar al resto de la gente que este programa está funcionando y que de hecho, sigue adelante porque vosotras, las familias, seguís ahí cada miércoles y por tanto, nos animáis a seguir buscando nuevos temas. Esta tarde tengo que confesar que me siento un poco como Elena Ochoa. No sé si os acordáis de Elena Ochoa, fue una presentadora de televisión en los años 90 que inició un programa televisivo, bastante novedoso para aquel momento, muy rompedor. Algunas de vosotras y vosotros recordaréis ese programa que se titulaba Hablemos de sexo. Entonces yo, presentando hoy, me siento como Elena Ochoa. Y eso me lleva a presentar a Javi Bengoa. Bueno, Javi es psicólogo de Goravide, desconozco desde cuándo, yo no sé si estoy hablando de 2 décadas o de 3 décadas, pero prácticamente de toda la vida. Y además de ser psicólogo de Goravide, Javi es responsable de nuestro plan de sexualidad en Goravide. Por tanto, es una referencia en Goravide respecto al tema que hoy nos ocupa y eso, pues obviamente, es lo que nos trae a acompañarnos de Javi Bengoa. Pero no solo eso, evidentemente es también referente para otras entidades, es referente también para otras asociaciones y para otros profesionales, así es que no podemos estar en mejores manos esta tarde para hablar del tema que nos ocupa, que es la sexualidad y las personas con discapacidad en esta dimensión tan vital y tan importante. Javi, pues te escuchamos muy atentamente. Adelante. Gracias, Diana. Bueno, arratsaldeon danori, eta lehenengo gauza gurotera komentatzea esatie da asko posten hauela arratsaldetan zuekin egoti ez. Modu arraru honetan izan arrez, suposatzen dut zuek hor pantalla hostin egongo zariela, entzuten. Eta niretzako asko posten hauela, gai hau oso garrantzitsua dalako. Garrantzitsue eta maitagarria bai, ez. Ipinotore izenburuan, gero ikusiko dugu pantailan, sexudun emakume eta gizonak gara, eta ezinbesteko gertaera da hau, kondizio hau beti daramagu gurekin. Laura, no sé si me puedes poner la presentación. Decía que me alegra mucho el poderme juntar esta tarde con vosotras y con vosotros, ¿no? Aunque sea de esta manera un poco, extraña o rara, ¿no? Por medio de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y sin poder veros, aunque me imagino que estáis ahí detrás de la pantalla que yo estoy viendo, ¿no? Pero así todo me alegra porque creo que el tema de la sexualidad es un tema pues, muy importante y bonito, ¿no? Y a la vez que hemos dejado igual un poco de lado durante mucho tiempo sin dar la respuesta igual que se merecía, ¿no? Porque las personas a las que, al final, las personas con discapacidad intelectual son a las que apoyamos, a las que cuidamos, acompañamos, ¿no? Y en definitiva a las que queremos, ¿no? Ya lo he señalado en ¿no? Ya veis el título, ¿no? Somos mujeres y hombres sexuados y esto es un hecho ineludible, ¿no? No puede ser de otra manera. Nosotros y nosotras nos presentamos y nos relacionamos en el mundo como los hombres y mujeres que somos, ¿no?
También las personas con discapacidad intelectual de la misma manera, ¿no? Y bueno, y aparece esta pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos que acompañar a las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Con el tema de la sexualidad, ¿no? Yo creo que parte de ello está respondida en el mismo título, ¿no? Pues porque no nos queda otra. Somos personas que, lo que os decía, ¿no? Que somos hombres y mujeres sexuados y esto no puede ser de otra manera. Con lo cual, pues eso, no nos queda otra que acompañar también en esta dimensión a las personas que acompañamos, ¿no? Seguro que vosotros también os sabéis, a la vez que oís esta pregunta, os estáis haciendo la pregunta de ya, pero ¿esto va a ser bueno para ellos o para ellas? Si no sabemos cómo hacerlo, si no vamos a abrir una caja de Pandora que no sabemos por dónde nos va a salir. Bueno, yo espero que por lo menos en algunas cuestiones lo que vamos a comentar esta tarde, bueno, pues sirva un poco para aportar un pequeño granito de arena para esta tarea, ¿no? que tenemos, ¿no? En Goravide el proyecto de sexualidad lo iniciamos, bueno, pues yo creo que allá por el 2012 y como suele ser habitual, bueno, pues nunca esto es una cuestión de una persona, ¿no? Y como veis, pues hay los 3 grupos de interés que conformamos la asociación, pues teníamos algo que decir. En primer lugar, las personas con discapacidad intelectual que cada vez realizaban más demandas respecto a sus deseos, cada vez reclamaban más sus derechos sexuales, querían espacios de intimidad, querían hablar de pareja y tener espacios también de encuentro, también poner sobre la mesa temas de masturbación, información, en fin, un montón de cuestiones, ¿no? Por supuesto, los profesionales de Goravide, en esa cercanía, ¿no? que tienen con las personas con discapacidad, en el cuidado, en ese espacio de cercanía, pues son los que también tal vez ponen el foco, por lo menos en los servicios, de una manera más clara, ¿no? Y como no, pues vosotros, ¿no? Y vosotras las familias, ¿no? Y tutores, ¿no? Que aparte de también reclamar los derechos sexuales ¿no? de vuestros familiares, también pedís, bueno, pues un poco de ayuda o colaboración o el saber un poco cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Para mí fue, digo, un aspecto muy importante poder estar, cuando entré de psicólogo y entrar directamente ¿no? en ese espacio de intimidad y de complicidad y de cercanía con las personas, cuando empezaron a hablarme también de aspectos de sexualidad, de su sexualidad, no solo con ponerme en una actitud de escucha. Y la verdad es que no fueron susurros lo que yo oí, ¿no? que suele ser a veces en ese tono en el que hablamos de las cosas de los sexos, ¿no? Y más bien fue algo más, un clamor, ¿no? De diciendo, bueno, ya está bien, necesitamos ya todas, ¿no? Que nos vayáis dando respuestas o solución a todo esto que queremos y necesitamos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es importante el responder a qué es el sexo, ¿no? Cuál es la idea del sexo que tenemos. Y muchas veces de manera general en la sociedad esto que aparece ahí es lo que pensamos, ¿no? La idea que existe del sexo. ¿Qué es lo que se hace con los genitales? ¿Por qué? Para reproducir la especie. Están los genitales, efectivamente. ¿Y para qué es? Para hacer hijos. Y últimamente, bueno, pues también, igual en el último siglo se ha permitido meter algo de placer, ¿no? Y claro, yo creo que en esta necesidad que tuve yo ante esa petición de las personas, ¿no? para hablar de aspectos de su sexualidad, de meterme en la sexología, bueno, pues me han dado una visión del sexo mucho más amplia que todo eso, ¿no? Y esta es una pregunta que en muchas de las sesiones que yo he hecho con las personas con discapacidad, pues hemos hecho esta dinámica, ¿no? Sencilla, pero que bueno, yo pensaba que a veces podría no dar juego, pero que muchas veces daba mucho juego. Igual podíamos estar más de media hora con esta sencilla dinámica. Y simplemente pues consistía en esto, en decir, ¿qué es el sexo? Dejaba esto en blanco y una lluvia de ideas, ¿no? Esto que veis ahí, esto es lo que salió en una de las sesiones con las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y ya veis que empezamos con lo que parece que hay que decir, ¿no? Lo políticamente correcto, las caricias, la confianza, el amor, la generosidad, ¿no? Luego ya la gente se fue un poco ya en cuanto a alguien se atrevió a decir algo más intimidad, no se puede hacer en cualquier sitio, hacer el amor, y ya bueno, pues ya hubo gente que se metió ahí más, ¿no? Pues ya empezaron coito, testículos, pechos, ¿no? Y bueno,
Y justamente, bueno, con esta dinámica se consigue al final hablar de que el sexo, de que los sexos es mucho más que eso de lo que estamos pensando que son los genitales o lo que hacemos con los genitales, sino que es efectivamente todo esto que va saliendo entre todos, ¿no? Seguramente conocéis, ¿no? Habéis oído el mito sobre el amor platónico, ¿no? De esto hablaba Platón allá, pues eso hace más de 2000 años, este filósofo griego, ¿no? Muy importante. En su libro El banquete contaba esta historia del mito del andrógino, la media naranja. Se supone, tal y como veis en el dibujito a la izquierda, que los humanos, ¿no? Éramos personas así redondas, ¿no? Que teníamos 4 piernas, 4 brazos, también 2 cabezas y también 2 genitales, ¿no? Había distintos seres, había seres que tenían 2 genitales masculinos, otros que tenían 2 femeninos y otros que tenían masculino y femenino. Pretendieron ser más fuertes, ¿no? O vencer a Dios y querían subir al Olimpo, pues bueno, pues a reinar, ¿no? Sobre ellos mismos. Y Zeus ¿no? se enfadó un poquito y les lanzó un rayo ¿no? De manera que los separó, los hizo por la mitad. Y se supone que desde entonces todos estamos buscando esa media naranja que está por ahí para sentirnos completos, ¿no? De esto es lo que hablaba el mito del andrógino. Como veis, ya en esta época antigua, ellos ya intentaban dar respuesta a lo que puede ser, ¿no? la heterosexualidad y la homosexualidad, ¿no? Siguiendo un poco con el tema un poco más teórico, ¿no? Y ya desde el punto de vista más de lo que significa la palabra, el sexo viene de sexare, ¿no? Que es un participio, ¿no? Del verbo sexar es cortar, seccionar, separar. Entonces, cuando decimos sexo, estamos diciendo que es algo, ¿no? Que estamos hablando de algo seccional, algo que separa, que corta, que diferencia, ¿no? Bueno, por eso igual es mucho más adecuado hablar de sexos que de sexo, ¿no? Y adentrándonos ya un poco más en la discapacidad intelectual, nos podemos preguntar, ¿y la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual dónde está, ¿no? Yo creo que aún seguimos trabajando moviéndonos con muchos mitos, ¿no? Os dejo aquí recogidos estos que están, la verdad es que muy bien recogidos en una publicación de Plena Inclusión Valencia, que dejo ahí abajo el enlace. Y bueno, pues ya veis, ¿no? Creo que no son cosas que no suenan, ¿no? Siempre, bueno, se ha dicho que la sexualidad de las personas con discapacidad por lo menos es especial, o no les interesa el sexo, son asexuados, no son como angelitos, ¿no? Pueden tener dificultades para tener relaciones normales, no son atractivos, no pueden tener placer, dificultades para tener pareja. Algunos también piensan que tienen una sexualidad llena de peligros, ¿no? Incontrolable, en fin, ¿no? Un montón de mitos que bueno, yo creo que va siendo hora de que igual tenemos que ir cambiándolos, ¿no? Todos estos mitos vienen justamente de esta concepción que os decía antes de la sexualidad un tanto constreñida, ¿no? Y centrada en la genitalidad, que ha propiciado pues eso que yo mismo muchas veces a lo largo de todos estos años que llevo en el mundo de la discapacidad intelectual pues haya dicho muchas veces aquí no. Y en la escuela no, porque es un sitio al que se viene a aprender, no es el lugar. Aquí esto es un sitio público. En el trabajo lo mismo, venimos a trabajar, aquí no se puede hacer nada. Tiempo libre y vacaciones de verano, pues muchas veces pues hay pegas porque, bueno, pues está igual dinamizadas por voluntarios y entonces cómo les vamos a dejar a ellos y a esta tarea. En casa y en la residencia muchas veces nos falta el espacio, ¿no? De intimidad suficiente, en fin, que yo creo que muchas veces este aquí no, para ellos se ha convertido en tú no. Y lo que hemos hecho ha sido, pues, ¿no? Con este afán nuestro de quererles proteger, pensando que esto podía ser, ¿no? Todo el tema de la sexualidad, algo que pudiera ser peligroso para ellos, que les pudiera causar dolor. Lo que hemos hecho ha sido proteger de todo contenido
sexual la vida de ellos, en muchos casos, no digo en todos, ¿no? Pero yo lo que he conocido, en muchos casos sí. De manera que yo creo que en realidad muchas veces lo que hemos hecho ha sido más desprotegerles que otra cosa, ¿no? Porque yo lo que sí que veo claro, y bueno, por lo menos es lo que yo estoy viendo tanto en el contacto directo como lo que voy aprendiendo, ¿no? No hay ninguna diferencia respecto a su sexualidad a la de las personas con discapacidad intelectual, la de cualquier otro, ¿no? Se diferencian sexualmente, se identifica con un sexo, tiene una orientación sexual, aman, desean, quieren amar, desean ser amados, gozan, hacen gozar, ¿no? En definitiva, bueno, también pueden formar pareja, incluso formar familia, ¿no? En definitiva, aportan la misma diversidad, ¿no?, que podemos aportar los demás, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Y tenemos, yo creo, el reto de romper con estos mitos de esa sexualidad especial, ¿no? Tal vez lo que nos toque es explicar y acompañar de una manera mucho más cercana, paciente, ¿no?, y a veces más explícita de lo que podría ser con otras personas. Seguramente un cambio de mirada hacia el sexo, ¿no?, y ponernos otras gafas, ¿no?, y ver que el sexo, ¿no?, con esa mirada más amplia y más limpia, pues seguramente nos puede ayudar en esta tarea, ¿no? Solo con pensar que es algo valioso y algo bonito, ¿no? Hay un concepto para mí que fue revelador cuando estudié el máster de sexología, y es el de sexistencia, que es un término propuesto, yo creo que inventado por Efigenio Amezúa, que es un importante sexólogo que vino, estudió en Francia y fue el que trajo todas las corrientes actuales de la sexología al Estado, ¿no? Y yo creo que muchos de los sexólogos actuales de España se podría decir que son hijos e hijas, ¿no?, de él, ¿no? Y él habla de la facultad de estar en el mundo como un ser sexuado, sexual y erótico. Y entonces, por tanto, también potencialmente amante, conviviente, procreante y gozante, ¿no? Pues es lo mismo, yo creo que un poco antes lo que decíamos en el título, ¿no? Vamos por el mundo con esa manera de existir y de ser relacionada con el sexo, ¿no? Y en tanto que hombres y mujeres, en homo y en hetero, todas las personas, cada uno con sus capacidades y sus discapacidades, se anhelan y se buscan, ¿no? Y claro, en ese buscarse, ¿no?, pues a veces se encuentran, ¿no? Y en ese encontrarse, pues a veces se emocionan, se seducen, se huelen, se quieren, se tocan. Podríamos decir, ¿no?, infinidad de adjetivos, para mí, la mayoría o todos, muy bonitos, ¿no?, y que nos hacen de alguna manera pues tener una vida mejor, ¿no? Y esto no les ocurre a las personas con discapacidad por su condición de especiales, ¿no?, sino por su condición de generales, podríamos decir, ¿no? Como los demás se existen igual que nosotros, ¿no? Y bueno, quienes pueden, pues también cosexisten, ¿no? Se relacionan desde esa ser hombre-mujeres con otros que son, a su vez, hombres y mujeres, ¿no? En resumen, son estos ¿no?, teóricamente, ¿no?, los elementos que conforman el hecho sexual humano, ¿no? El mismo Efigenio Amezúa fue el que propuso estos 6 elementos, ¿no? La sexuación, la sexualidad erótica, amatoria, pareja y procreación. Luego, José Landarroita Jauregui, que seguramente algunos de vosotros ya le conocéis, este sexólogo que tiene su consulta en Bilbao desde hace muchos años, él amplió a este mapa de la sexología sustantiva, pues amplió todos estos conceptos que, como veis, pues esto que está en esta diapositiva, pues podríamos estar seguramente pues llenando un máster, ¿no? Deciros que yo en muchas de esos compartimentos que aparecen en ese mapa todavía no me he metido, con lo cual todavía me queda bastante por aprender, ¿no? Y antes yo suelo insistir mucho, ¿no?, con el tema de que es un hecho el hecho de que somos seres sexuados, ¿no? Pero bueno, también están los derechos sexuales, y justamente igual por eso, porque hemos podido dejar, pues igual un poco arrinconada la sexualidad. Yo creo que
hay que hacer hincapié también en los derechos sexuales, ¿no? Aquí os presento la Declaración de los Derechos Sexuales que la primera vez se hizo en Valencia y luego se ratificó por la Asamblea de la Asociación Mundial de Sexología en Hong Kong en el año 90, perdón, en el 99. Y bueno, no nos vamos a parar en todos ellos, pero a mí sí que me gustaría resaltar estos tres, ¿no? El primero de ellos, el derecho a la privacidad sexual. Me parece muy importante que las personas puedan tener un lugar de intimidad, ¿no? Donde poder conocerse, donde poder tocarse, donde poder verse, ¿no? Muchas veces a las personas que atendemos, que cuidamos, tenemos que ayudarles también en las labores de limpieza, de ducha y tal, ¿no? Y muchas personas pueden acceder a su cuerpo, ¿no? Yo creo que es importante que incluso en esa situación ellos sepan también, o por lo menos se les haga sentir que eso tiene un porqué y que no todo el mundo puede acceder a su cuerpo. Es importante que sepan que tienen derecho a tener esa privacidad. Yo recuerdo en toda la historia de Goravide muchas veces nosotros mismos hemos potenciado sin querer, ¿no? Bueno, pues esa falta de privacidad, ¿no? Y porque teníamos, bueno, pues yo también lo recuerdo, baños corridos con tazas corridas o las duchas de alguna manera también sin puertas y tal, ¿no? Y bueno, pues en algunas residencias todavía hoy en día nos cuesta ahora el hacer el aprendizaje contrario, ¿no? Es decir, esto es parte de tu intimidad y tienes que estar, o es bueno que estés con la puerta cerrada, ¿no? Bueno, el otro derecho que me parece importante es el derecho al placer sexual, ¿no? Que, bueno, a veces lo tenemos claro, ¿no? Que es algo muy relacionado con la sexualidad, pero creo que también muchas veces sí relacionado con las personas con discapacidad intelectual, no contemplamos este elemento, ¿no? Hablar de placer, de lubricidad, de gustirrinín, ¿no? Y como que muchas veces nos da un poco de apuro, ¿no? Y yo la verdad es que he tenido alguna bronca me he ganado, ¿no? De algún padre, alguna madre, ¿no? Por recomendar pues a sus hijos, hijas, ¿no? Que están en pareja, por ampliar un poco ese mundo, ese abanico del encuentro erótico. Y bueno, pues igual, pues, ¿por qué no os podéis dar una ducha? Os enjabonáis la espalda, disfrutar un poquito de conoceros vuestros cuerpos y el de vuestra pareja, ¿no? Y bueno, eso ha sonado a veces como algo muy, pues no sé, raro, muy complicado de entender, cuando muchas veces esas mismas familias pueden entender o pueden aceptar que vayan a pasar un fin de semana a un hotel para que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? No sabemos muy bien qué, pero seguramente estamos pensando otra vez en esta sexualidad un tanto constreñida, ¿no? Bueno, y por último, el derecho a la educación sexual comprensiva. Lo comentaba antes, muchas veces más que una educación, lo que hemos hecho ha sido intentar que no se enteren de qué es lo que pasa respecto a la sexualidad, ¿no? Creo que esto es importante. Toda la información que puedan tener, todas las explicaciones, el saber que pueden contar con nosotros para que nos digan sus dudas, que tengan esa confianza, puede estar muy bien. El orientarles a veces que puedan estar viendo porno y saber qué es lo que deben hacer o no, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso es importante. Eso está todo dentro de la educación sexual comprensiva, ¿no? Entrando un poquito más en el proyecto de sexualidad, como lo llevamos a cabo, bueno, el objetivo está muy claro, es que las personas pudieran contar, ¿no? Tuvieran los apoyos necesarios para desarrollar su sexualidad de manera satisfactoria, siempre de acuerdo a sus propios valores, que están muy unidos a los valores seguramente familiares, ¿no? Y a la vez que esto sirviera para promover dentro de Goravide, pues bueno, una cultura, ¿no? Es decir, unos valores compartidos y una buena práctica que posibilite que esto se haga bien, ¿no? El proyecto en Goravide lo iniciamos, en lugar de empezar con un sistema de formación igual para toda la casa, que podía ser muy largo, pues lo iniciamos con proyectos individuales, con la idea de intentar cambiar desde el principio algo, intentar mover algo en las vidas de las personas. Esto, por supuesto, se hacía con las propias personas, ¿no? Se organizaba el proyecto con ellos y con su círculo de apoyos, con sus familias, tal, ¿no?
De ahí se configuraba un equipo de trabajo con los facilitadores, que eran personas importantes, ¿no? Personas de confianza de las personas a las que acompañaban, y bueno, nos juntábamos más o menos 5 reuniones al año. En esas reuniones hacíamos un seguimiento y un asesoramiento técnico, más técnico y sexológico, que llevaban a cabo conmigo, ¿no? Y esto, la idea luego era incorporarlo en el día a día a su plan centrado en la persona, es decir, que dejara de ser algo innovador y algo, ¿no?, como fuera de la cotidianidad, y que con el tiempo, pues efectivamente la sexualidad fuese un aspecto más a tratar dentro de los objetivos o planes de vida que pudiera tener esa persona. A la hora de hacer estos proyectos individuales, tuvimos la necesidad de hacer o de contar una herramienta que nos ayudara en esto, ¿no? Porque la mayoría de las veces, cuando preguntábamos a los servicios qué necesidades tenían respecto a la sexualidad, qué veían en sus servicios, muchas veces todo era desde el punto de vista problemático. Pues se masturba en público, tiene discusiones con la pareja, no se desnuda no sé dónde, no sé, pues un montón de cuestiones que podían ser como negativas, ¿no? Y nosotros lo que queríamos era justamente el de dar una visión del sexo como algo positivo. La herramienta cuenta con estas dimensiones y estos ámbitos de indagación. No vamos a adentrarnos en ello porque además no podríamos aburrirnos bastante. Pero bueno, estas son las dimensiones al final, las que salen de lo que hemos visto antes, derecho sexual humano. De ahí están, o por lo menos ese ha sido el intento cuando lo hice, ¿no? Identidad y orientación, la erótica y la expresión emocional y afectiva, hedonia, erótica, afrodisia, amatoria, pareja, procreación y derechos sexuales. Todo lo que habéis visto a la derecha son ámbitos de indagación que en realidad son pequeños ítems que nos van ayudando a ir buscando y a ir descubriendo qué es lo que quiere la persona, ¿no? La herramienta al final no es un test que hay que rellenar y hay que responder a todos los ámbitos de indagación, ¿no? Sino que es una herramienta que nos sirva para el diálogo con la persona. Todas esas dimensiones van acompañadas de estos pictogramas, ¿no? Os he puesto algunos ejemplos que nos pueden ayudar, aparte de verlo de una manera pues también divertida, ¿no? A mí me parece por lo menos unos pictos divertidos, pues también nos pueden ayudar a conversar, a hablar del tema de una manera más cercana y más lúdica. Esta herramienta está en la página de Goravide y yo creo que en la anterior, ahí os he puesto el enlace, que dentro de la página de Goravide, que seguramente habéis accedido y es fácil de encontrar. Y efectivamente el plan sexualidad empezó así, ¿no? con estos proyectos individuales, pero rápido ya se vio que habían estos otros dos caminos que veis aquí, ¿no? Uno de ellos es el del asesoramiento sexológico, que tiene que ver con situaciones o dificultades o problemáticas concretas de algunas personas que igual necesitan un asesoramiento, un seguimiento más personalizado, ¿no? Entonces, muchas veces han solicitado las propias familias o de los propios servicios para que pudieran estar conmigo. Sería más tipo una situación un poco más clínica, podríamos decir, ¿no? Y la otra pata sería la educación sexual, ¿no? Que efectivamente rápidamente en los planes individuales ya se veía, ya veíamos que había un gran desconocimiento de muchas cuestiones y a la vez un gran deseo de hablar y de saber y de compartir qué es esto de los sexos, cómo es el cuerpo, desde ahí hasta las relaciones de pareja, hasta las relaciones afectivas, ¿no? Un montón de cuestiones sobre las que hablar. Y esto ya llevamos varios años haciendo algunas sesiones de educación sexual. Para el año pasado, seguramente veríais, os pongo este pantallazo, veríais en la revista de Goravide, pretendíamos poner en marcha todos estos talleres, ¿no?
Revisai, para adolescentes, parejas, un grupo de LGTB, ¿no? De gays y lesbianas, autogestores, y luego teníamos la idea de todos los, ¿no? Los martes, creo que era martes a la tarde, ya no recuerdo bien, pues hacer, digamos, unas tardes de sexubi, le llamamos, ¿no? Y bueno, esto se vio truncado, ya veis, la primera fecha ahí estaba para marzo, 17 de marzo, pues fue justo cuando entramos en la pandemia y tal, ¿no? Pero bueno, yo sí que, ¿no? os animo a que, bueno, si veis que puede ser algo interesante para vuestros familiares, ¿no? Pues que, bueno, os pusierais en contacto. Igual de aquí a junio podríamos hacer algo en este tipo de formato como estamos haciendo esto, o en pequeños grupos tal, que bueno, algún intento este año hecho y bueno, pues ha sido, bueno, cortito todavía la trayectoria, ¿no? Pero bueno, si estáis interesados, pues yo creo que os podéis poner en contacto pues con nosotros, pues con Diana, con Laura, conmigo mismo, con Mirko, bueno, como veáis, ¿no? Yo creo que como claves sexológicas estas serían las importantes, ¿no? Con las que yo me quedaría, que yo creo que ya lo de nuestro sexo es un hecho, pues casi es un mantra, ¿no? Que me vais a ver muchas veces, ¿no? Hablamos sobre todo del sexo que se es, del sexo que somos, ¿no? Y del que cuelgan todos los demás, ¿no? De ahí es de donde cuelga el sexo que tenemos, el sexo que hacemos, el sexo que se vive, ¿no? Hablamos de un proceso de sexuación que se inicia desde la misma propia concepción hasta la muerte, ¿no? Con lo cual es un bonito proceso, ¿no? A la vez también que nuestro sexo nos diferencia, ¿no? Es un valor que produce diferencias, aporta la diversidad de ser hombres y mujeres hasta tal punto que nos hace, ¿no? Con tal matices que nos hace únicos, ¿no? También nuestro sexo nos relaciona, nos identificamos con uno u otro sexo en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Podemos adquirir conciencia de nosotros mismos, también conciencia de los demás, y de esa manera esto nos posibilita que podamos bueno, encontrarnos y aprovechar, ¿no? Y disfrutar de lo que aporta el vínculo, la comunicación y el placer compartido, ¿no? Y por último, nuestro sexo nos satisface, nuestra condición sexual aporta la satisfacción de saberse, ¿no? De pertenecer a un grupo de iguales que se reconocen, ¿no? Y que reconocen al otro. Y nos da la posibilidad de ser deseados y de desear, ¿no? Y yo creo que para mí sería, pues, una gran satisfacción, ¿no? el que todas estas acciones que estamos poniendo en marcha pudieran aportar, aunque sea un poquito, en ese cambio de mirada, ¿no? De ver a las personas ciertamente como hombres y mujeres sexuados, ¿no? No puede ser de otra manera. También que podamos facilitar el disfrute de la intimidad. Muchas veces no tienen esa posibilidad, siempre están acompañados. También la importancia de conocer el propio cuerpo y el del otro, de poder explorar, ¿no? Facilitar la interacción y las relaciones, que es donde se aprenden las normas de convivencia, ¿no? Y además, bueno, también facilitar todas las experiencias de aprendizaje, trabajando más el sí y lo positivo de las experiencias, que no centrarse en el no y en lo negativo, ¿no? Que casi siempre nos sale, ¿no? Como nos salía en aquella primera pregunta que mandábamos a los servicios para decir qué necesidades veis, ¿no? Y bueno, yo creo que la parte teórica, pues aquí se va a quedar, ¿no? Yo creo que ya con esto, pues, bueno, nos da para pensar y para hablar mucho. Y yo creo que sí que vamos a entrar en algunas de las realidades bueno, que son proyectos individuales o cuestiones que estamos ya llevando a cabo, ¿no? Y os cuento algunas para que conozcáis y comparto con vosotros, ¿no? Jaime tiene 30 años y vive desde hace mucho tiempo en una residencia. Es un hombre muy inquieto, alegre, necesita mucha supervisión. Nunca puede estar solo, muy pocas veces, ¿no? Si va en silla de ruedas, no puede hacer por sí mismo gran cosa, ¿no? de todo el tema de autoayuda. No habla y está en silla de ruedas, ya os he comentado. Suele masturbarse en público, no porque por nada concreto, sino porque no tiene la conciencia de intimidad, ¿no?
Y bueno, empezamos a llevar con él un programa bueno, pues un taller que se llamaba El placer de los sentidos, la piel, ¿no? Para que pudiese disfrutar de todos estos estímulos relacionados con la piel, que es algo que a él le encanta. Bueno, tal vez con el tiempo pueda aprender a masturbarse o no. Tal vez le pueda valer así, ¿no? Otro caso, ¿no? Laura vive en una residencia y trabaja en Centro Especial de Empleo. Vino a nuestra residencia desde un psiquiátrico y le costó, bueno, bastante ¿no? Un año en salir del armario, bueno, todo en las charlas individuales que tenía conmigo, ¿no? Y ella lo que nos pide es ayuda para encontrar una chica con la que poder establecer una relación de pareja, ¿no? Es una de las personas que está participando en el grupo LGTB, ¿no? Miren y Valentín son una pareja pues, desde hace 8 o 10 años, tienen cerca de 50 años y viven en diferentes viviendas con monitores de apoyo. Solicitan apoyo para mantener unas relaciones eróticas satisfactorias. Están aprendiendo a expresarse corporalmente, ¿no? Porque tienen incluso a veces dificultades también para saber cómo tocarse, cómo acariciarse, ¿no? No han sabido hacerlo, ¿no? Bueno, pues están en ese camino, ¿no? Bueno, Irene y César son una pareja joven. Ella vive en una vivienda de apoyo con una monitora que acude solo unos días a la vivienda y él vive con sus padres, ¿no? Y bueno, solicitaron apoyo pues porque discutían mucho entre ellos, bueno, incluso llegaron varias veces a las manos, ¿no? A pegarse incluso, ¿no? Y bueno, pues ellos solicitaban ayuda para saber salir de esa relación un poco complicada, ¿no? De esa manera de relacionarse más bien. Esto no es un caso concreto, pero porque son varios, ¿no? Algunas parejas que llevaban ya años de relación solicitaron poder compartir habitación en las viviendas y residencias en las que habitan, ¿no? Y bueno, pues algunas parejas ya llevan, bueno, pues más de 4 años compartiendo habitación y haciendo pues algunos planes de futuro, ¿no? Y esto para mí pues me parece una gozada, ¿no? Cada vez que hablo con ellos y me hablan de que pues se van a comprar o se han comprado la cama de matrimonio, ¿no? Que antes era algo, bueno, pues impensable para ellos, ¿no? Pensar que esto también es posible en una residencia, ¿no? No solo en una vivienda, ¿no? Que puede parecer en nuestro imaginario como más fácil de hacer, ¿no? También en una residencia. Y esto, pues, a mí, desde luego, me da mucha satisfacción, ¿no? Este caso concreto, bueno, más que caso también es de un grupito, os he comentado antes, tras una sesión de educación sexual para gays y lesbianas, bueno, pues algunas personas me comentaron que querían seguir reuniéndose, ¿no? Para contar sus experiencias y dificultades, ¿no? Para vivir esta orientación sexual diferente a la estándar, ¿no? Ellos lo que buscaban era, bueno, primero encontrar un espacio donde poder hablar sin miedo, sin tapujos de lo que ellos sentían, ¿no? De ese ser gays y lesbianas, ¿no? Y además lo que están, bueno, todavía vamos despacito, pero quieren entrar en contacto con otras organizaciones y, bueno, poder conocer más gente y, ¿por qué no?, en un futuro, pues poder encontrar una relación, encontrar pareja, ¿no? Hace un año participamos como voluntarios en el Festival de Cine LGTBI de Cinegoac y, bueno, veremos a ver si en breve la pandemia nos deja poder hacer acciones de este tipo, ¿no? Y creo que es el último caso ya. Creo que de tiempo vamos bien. Bueno, enseguida ya vamos terminando. Juan vive en una gran residencia para personas con discapacidad intelectual de grandes necesidades de apoyo. Es un hombre, bueno, pues eso, con gran afectación por la parálisis cerebral, no tiene una comunicación verbal, aunque bueno, con esa mirada a veces que tiene, bueno, nos dice muchas cosas, ¿no? Y fue justo la mirada abierta de sus monitoras la que permitió descubrir que le gustaba tocarse los genitales en los pocos momentos en los que podía, ¿no? Porque siempre utilizó pañal. Entonces, cuando le quitaban el pañal, pues para la ducha o para el cambio, para el aseo, se tocaba los genitales con los pies.
porque con las manos, con el cuerpo que tenía, no podía, ¿no? Y bueno, pues se inició un proyecto también con él de poder estar al menos un rato desnudo y que pudiera descubrir también de esa sensación diferente de la desnudez, ¿no? Porque seguramente muy pocas veces podía haberlo hecho, ¿no? Y bueno, pues pensar que las personas también con una gran afectación también tienen cabida en la sexualidad, pues antes era algo que igual se nos escapaba, ¿no? Y bueno, para terminar esta cita de Agustín Malón, que es un sexólogo que ha trabajado también en discapacidad intelectual en Huesca, ¿no? Que a mí pues me gusta, ¿no? Una forma de pensar en el sexo como un valor digno y atractivo, un hecho humano susceptible de ser entendido como un bien estimable, cuya comprensión y cultivo razonables puede ser una vía de mejora en la felicidad y calidad de vida de todas las personas. Y bueno, pues esto es lo que yo os quería contar hoy. Eskerrik asko danori. Bueno, ahí tenéis mi correo si a alguien le apetece, bueno, mandarme alguna sugerencia, pregunta, lo que sea. Benetan eskerrik asko eta orain hemen nau prest zeuen galdera erantzuteko. Javi, gracias a ti. A lo mejor quitamos la presentación y se nos va a poder ver mejor. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Javi, pues mientras que tú ibas explicando, bueno, pues la gente ha ido participando en el chat, en las preguntas. Y bueno, pues sin más dilación, nos arrancamos. Si te parece, te voy trasladando. ¿Vale? Venga. Perfecto. Vamos allá. Inés, con un hijo adolescente, dice: Javi, ¿nos puedes, por favor, hablar un poquito de la sexualidad en la adolescencia? Es decir, del despertar de nuestros hijos adolescentes. Y luego, a posteriori, añade. Y, bueno, pues la visión que traen, al igual que otros muchos adolescentes, de una sexualidad más cercana a la pornografía y alejada de los sentimientos, muy centrada en lo genital. Bueno, pues justamente sí, pues es algo que muchas veces he tenido oportunidad de comentar también con algunas familias, ¿no? Hombre, el primer tema, el despertar de la sexualidad, yo creo que es un despertar de la sexualidad igual que cualquier otro adolescente. O sea, yo ahí no veo diferencias. Puede haber diferencias igual en el tema de la expresión, en el tema de no estar en espacios íntimos, de no entender que determinadas cuestiones tienen que ser, como decía una profesora del máster, en ese jardín privado, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un aprendizaje efectivamente de llevar, digamos, ya más las conductas de expresión sexual a un marco ya más privado. Y eso requiere ciertamente un aprendizaje que entiendo que depende de la persona, como sea, puede haber más o menos dificultades y puede necesitar, bueno, pues un encauzamiento mayor o menor, ¿no? Respecto a la visión de la sexualidad, más cercana a la genitalidad, ¿no? Pues sí, pero es que yo creo que aunque creamos que no, y nos gusta muchas veces no decir ¿no? Sexualidad y afectividad, ¿no? Ciertamente todavía socialmente seguimos estando dentro de ese concepto de genitalidad, ¿no? Entonces, y es lo que se busca. Recuerdo una vez, os parecerá igual un poco extraño, ¿no? Pero acompañé a un usuario que quería ver porno, ¿no? Y le acompañé a una sex shop a buscar un porno y comentamos con la dependienta que estaba allí. Digo, oye, pero queremos algo que sea algo bonito, algo no diferente, que no tal. Y nos dijo que no había, que lo que había habido de alguna directora muy especial y tal ya no se estaba haciendo porque lo que más solicitaba la gente era más lo otro, ¿no? Claro, pues yo creo que eso también requiere un aprendizaje, ¿no? Yo he estado en algún servicio también con usuarios, también ellos hablándome del porno, ¿no? Y rompiendo también muchos mitos de lo que es eso y de lo que significa. Claro, para eso tenemos que hacer otro tipo de trabajo previo de darle importancia al cuerpo, pero también a las caricias, a no solo los genitales, sino considerar
¿no? Toda la piel, digamos, como nuestro mayor órgano sexual, ¿no? Que así es, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso se hace poquito a poquito y cambiando cosas nosotros, pero claro, también cambiando la sociedad y todavía vamos despacito, ¿no? Gracias, Javi. Mira, yo luego te quería trasladar, esta semana me contactaba pues una pareja, son 2 personas de Goravide, un chico y una chica. Y entonces hemos charlado un rato, ellos tenían mucho interés en esta charla y querían que te trasladara algunas preguntas. Ellos al final me trasladaban que un poco estaban, digamos, influidos por esa creencia un poquito social de que la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual pues es diferente. Entonces, verdaderamente ellos tenían dudas sobre sí mismos, ¿no? Pues, bueno, pues cuestiones, ¿no? Pues con qué frecuencia, dónde, de qué manera, pero un poco lo que venían a decir es estas cosas, ¿no? Que estas dudas las tenemos pues porque somos personas con discapacidad, ¿no? Es decir, nosotros podemos hacer estas cosas que el resto hacéis. Sí, quedamos los 3 en hablar porque quería entenderles bien y creo que al final esto era un poquito lo que querían transmitir. No sé si he conseguido explicarme, Javi. Sí, yo creo que sí. Además, ese es un tema interesante de lo que yo he hablado muchas veces también con algunas parejas, ¿no? Por un lado, les hemos impermeabilizado, como he dicho en la charla, de todo contenido sexual y por otra decimos, meteros ahí cuando consideramos los que estamos acompañando a las personas con discapacidad intelectual o a las que les cuidamos, ¿no? O tutores o familias, y bueno, pues tenéis un fin de semana para este fin de semana para poder ir a un hotelito o para, yo me voy a marchar de casa, ¿no? Si soy familiar y os dejo un rato y tal, ¿no? Justamente encaminándoles más al coito, ¿no? A esa relación un poco, bueno, genital, ¿no? Que ojo, yo también reivindico eso, ¿eh? No quiero decir que eso se quede ahí como si fuese accesorio, no, es muy importante, ¿no? Y claro, muchas veces ellos, como se les mediatiza tanto, se les controla tanto el cuándo pueden, porque son otros los que deciden cuándo pueden, la mayoría de las veces, digo, por lo menos los que viven en residencias o personas que viven uno en casa y el otro en residencia. Bueno, no sé, te quiero decir infinidad de casos en los que ellos no tienen la autonomía posible de decir, bueno, pues hoy porque me he encontrado, porque nos apetece, ¿no? Y entonces puede que muchas de esa creencia, ¿no? de ellos es decir, pues es que puedo porque me dejan hacerlo, porque esto es algo como muy especial, ¿no? El encuentro. Yo muchas veces he dicho, ¿no? Que a las parejas con discapacidad intelectual les ha faltado ratos de sofá, ¿no? Que creo que me parece gráfico, ¿no? Es decir, ratos de estar viendo la tele, tocándonos, si nos apetece nos metemos mano o no, nos damos un beso, lo dejamos, vamos, tal, y si queremos tener algo más, pues lo tenemos, ¿no? Pero no cada vez que nos encontramos eróticamente nos tenemos que encontrar para el coito, aunque también, pero también que lo podamos decidir cuándo y cómo, ¿no? Y no es algo fácil, ¿eh? Cuando hace un par de años, o creo que estuve en Madrid hablando de la sexualidad y los derechos, ¿no? Los derechos sexuales, y claro, pues allí le curraron mucho los ponentes y los que preguntaban y tal y cual, y salió un ano diciendo, ya, pero donde yo vivo tenemos no sé cuántas habitaciones, no tenemos habitación individual, ¿cuándo puedo follar con mi pareja? Así, pum, ¿no? Y dices, claro, ahí bajas a tierra, ¿no? Y dices, efectivamente, muchas veces ese espacio de intimidad, ¿no? Del que hablaba antes, no tienen, ¿no? Entonces se dificultan también otras cuestiones, ¿no? Sí, Javi, esta pareja en concreto cuando charlaba con ellos, hacían alusión un poco pues a las dificultades que tienen, bueno, pues para estar ellos solos, ¿no? Y además, bueno, decían, pues a lo mejor cuando mis padres no están, pero no sé si eso está bien hecho. Bueno, tenían ahí sus dilemas. Luego algunos se atreven y otros no, ¿no? Algunos se hacen, pues hoy hacemos la trampilla, pero como haciendo la trampilla, ¿no?
Porque además, lo demás, el día que tienen el espacio es para hacerlo, como dicen ellos. Que yo les suelo tomar el pelo y digo, ¿lo qué? ¿No? Nos solemos reír con eso, ¿no? Pero es cierto, parece que se tienen que juntar para eso, ¿no? Y si no, va a fracaso, ¿no? Bueno, pues venga, ojalá hay camino. Están escuchando con atención, seguro que les has ayudado. Javi, que esto se está petando. Vamos allá. A ver. Sexo e Internet. A veces les lleva a una mala práctica. Desvíos malsanos para ellos. ¿Puedes hablar un poco de cómo actuar? Esta es la pregunta de Susana. Ay, qué complicado. ya esta pregunta sabía que iba a estar, no sabía que iba a estar, porque está también en nuestros servicios y está en muchas personas que utilizan redes sociales, que además yo he de decir que muchas de ellas utilizan mejor de lo que yo puedo utilizar. Tienen Facebook, tienen Twitter, tienen tal. Claro, ¿qué es lo que pasa también? Yo creo que es lo que ha pasado también en general con toda la población, ¿no? Llega la primera comunión y no sé, igual ya estoy llegando tarde, que ya es antes, ¿no? Y ya se les da a los niños y a las niñas el móvil, ¿no? Con su conexión a Internet y tal, ¿no? Sin más, ¿no? Muchas veces sí, pues con unas horas y tal, pero no ni con una formación ni con un estar, ¿no? Hablando y sabiendo por dónde se puede meter y enseñándoles, ¿no? Y entonces yo creo que con las personas con discapacidad intelectual, depende también con quiénes, nos puede pasar esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que acompañar. Y aquí muchas veces también, claro, no es fácil, ¿no? Porque a veces tienes que tener muchísima confianza y una relación, bueno, pues eso, de mucha confianza para que ellas mismas te dejen ver, ¿no? Igual las conversaciones que han podido tener por WhatsApp o donde se han metido o el vídeo que han visto y que no entienden qué o que no sé cuántos o por qué a mí me excita esto, que me parece espantoso lo que estoy viendo porque toda la vida me han dicho que el porno es no sé qué, ¿no? Entonces, claro, ahí necesitan un acompañamiento que también lo decía, ¿no? Antes, ¿no? En la parte teórica, ¿no? Que igual puede estar una de las diferencias también, ¿no? Que es que tenemos que acompañarles igual de una manera todavía mucho más cercana. Claro, hay la línea entre la autonomía de la persona, ¿no? que toma la decisión y la de, ¿no? Los familiares, ¿no? que lo que quieren es lo mejor, pues claro, a veces puede chocar. Y claro, hablar de casos en general, pues es muy difícil porque depende de cada persona, de las habilidades que tenga, de qué tipo de redes sociales utilice, de cómo se maneja, bueno, un montón de cuestiones que no se pueden contestar en general. Lo que sí necesitan es acompañamiento, muchas veces supervisión. Y bueno, yo no suelo estar en general también de acuerdo en decir, bueno, pues corto, ¿no? Y no puedes tener acceso ni a Internet para que no veas porno, o no tienes acceso tampoco a redes sociales porque tal, o el teléfono fuera, ¿no? Bueno, está ahí. En algunos casos tampoco digo que no haya que hacerlo. Conozco también algún caso el que los tutores familiares han tomado la decisión de decir, bueno, no se puede con esta persona, no es capaz de aprender, se mete en unos líos importantes, bueno, pues se queda sin el teléfono de redes, ¿no? De los smartphones y, bueno, pues se queda con uno de teclas. Y la misma persona, después de un año, decir, pues estoy mucho más tranquila. Claro, pues por eso digo que ahí depende de otros que les intentas decir, bueno, pues tienes que estar el teléfono con este tiempo de utilización, tal, y se cabrea el mogollón, ¿no? Yo creo que desde que tienen el teléfono, creo que habría que empezar con normas básicas para todos, ¿no? Yo he estado en alguna reunión con ganas de decir, los teléfonos meterlos en esta caja, lo digo ya entre profesionales, no digo con ellos. Es decir, vamos a meter el teléfono en esta caja que estamos comiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Igual cosas de estas que pueden parecer muy, ¿no? tontas, pero dices, no, estamos comiendo, el teléfono no está en la mesa, allí. A la hora de dormir el teléfono, toda la vida no se tiene al lado de... No, es que me despierto con el teléfono. Bueno, pues igual tenemos que poner un despertador, ¿no? Y el teléfono va a estar fuera de la habitación, pero la de todos, no solo la de ellos, ¿no? Bueno, son pequeñas cosas que pueden ir ayudando.
Sí, Javi, gracias. Mira, te cambio un poquito de tercio. María dice, con respecto al derecho a la salud reproductiva libre y responsable, ¿cómo acompañar la decisión y, sobre todo, la crianza en su caso? Como trabajadora social me he encontrado con niñas y niños que sufren las consecuencias de tener unos padres incapaces, no necesariamente o no solo hijos de personas con discapacidad intelectual. Y añade, en relación a esta pregunta, ¿contamos con los medios para posibilitar el acceso a este derecho de salud reproductiva libre y responsable junto con el derecho de los niños y niñas a un desarrollo adecuado? Has dicho que es trabajadora social. Pues Sí. seguramente ya sabe la respuesta a esto mejor que yo, ¿no? Es lo el contar con los medios, quiere decir, ¿no? Efectivamente es un tema, bueno, complicado. De hecho, no me acuerdo cuando estuve haciendo la herramienta en un principio, yo mismo decidí no poner el tema de los hijos, ¿no? Como derecho y tal. Y dije, bueno, no vamos a tocar el tema todavía porque estamos empezando y me parece como un tema muy, muy potente y con mucha problemática. Además, efectivamente, no tenemos igual todavía los medios como para dar respuesta a lo que las personas luego pueden necesitar en la crianza de sus hijos, ¿no? Pero bueno, después de un tiempo cuando ya, bueno, pues eso, pues tú también recapacitas, aprendes, hablas, estás con las personas, la cosa cambia y ya decidimos, ¿no? Pues el introducirlo. También porque hay muchas personas ya en nuestros servicios que son padres y madres, ¿no? O que lo están siendo, ¿no? Que salen de nuestros servicios, que se emparejan y que forman, ¿no? Pues es una familia, ¿no? Contar con los medios, pues yo creo que no. Yo creo que ahí tenemos un reto importante de poder hacer un seguimiento real de apoyo a lo que las personas necesitan. Claro, luego muchas veces efectivamente pensamos que solo las personas con discapacidad intelectual pueden tener problemas en la crianza de los hijos, ¿no? Pues sí, pueden tenerlos y de algunos los tienen, pero no todos los tienen. Lo mismo puede pasar en la población general, ¿no? Que algunos no son capaces de cuidar adecuadamente a sus hijos y a sus hijas y hacen, bueno, pues igual seres no felices, ¿no? Bueno, yo creo que el derecho está y yo creo que nuevamente vuelve a ser algo que hay que tratar de manera muy individual y que hay que ir más poco a poco, ¿no? Antes era muy fácil decir, no, tú nunca vas a poder ser madre, nunca vas a poder ser padre, ¿no? Bueno, yo creo que eso también requiere un trabajo desde los valores éticos y desde los derechos. Complejo, pero está ahí, ¿no? De hecho, conozco yo parejas que hace muy recientemente han sido padres, madres. Vale, Javi, continuando un poquito con tema, bueno, en este caso te quería preguntar respecto a leyes. A ver, ¿hasta dónde la ley permite la figura del facilitador o facilitadora sexual? Digamos, bueno, ¿dónde están un poquito los límites legales en relación a este tema? Bueno, a ver, el tema del facilitador sexual, bueno, no tiene nada que ver con los facilitadores, me imagino que hemos hablado de los proyectos, es una cosa totalmente distinta, ¿no? Es lo que son los facilitadores sexuales o asistentes sexuales, tal que se ha hablado mucho, ¿no? Curiosamente, este fue uno de los primeros temas con el que yo entré en el mundo de la sexología, ¿no? En Valladolid antes de hacer el máster, ¿no? Claro, la ley no es nada clara. No es nada clara. No está todavía recogido en la ley el trabajo de los asistentes sexuales pueda, bueno, pues esté protegido, digamos, ¿no? Me da la sensación que es mucho más fácil el acompañar a una persona, fíjate, a un servicio de prostitución que igual el decir, bueno, pues el poder que tenga un asistente sexual, ¿no? El servicio, digamos, de esta persona, cuando en realidad el servicio de la facilitadora o facilitador sexual o no asistente, como le llamemos, es un trabajo mucho más enriquecedor para la persona, ¿no? No es el que hace ese papel, no lo está haciendo por ganar dinero y ya está, y guiándose en lo coital y ya está, sino que se supone que tiene que tener un conocimiento muy cercano
a la persona y que muchas veces está en colaboración con el sexólogo que le está acompañando, digamos, a esa persona que puede tener la dificultad. Yo creo que se están avanzando cuestiones y, bueno, pues desde recovecos que puede dejar la ley, desde, yo qué sé, desde servicios sexológicos y tal, pues ahí se han podido igual hacer alguna cosa, ¿no? Pero desde luego no estamos en un mundo seguro, ¿no? Legalmente todavía. Vale, Javi, gracias. Mira, bueno, algunos comentarios que están entrando que te quiero trasladar. Bueno, muchas personas se hacen alusión a que la charla está siendo muy interesante y Sí, te lo empieza así, agradecen. ¿no? Hay alguna, Amachu, Javi, que te agradece sinceramente, bueno, pues las charlas que tienes con su hija, que le son muy, muy útiles. Y también, Javi, te trasladaré que hay algunas personas animando a que cuando sea posible estos talleres que has comentado de los martes que tuvieron que quedar suspendidos en marzo de 2020, bueno, pues que les han sonado muy interesantes y que ojalá cuanto antes se puedan retomar. Y decían preferiblemente en la línea presencial, decían como a lo mejor una manera, bueno, pues más adecuada para abordar este tipo de temas. Venga, trasladados estos comentarios, Apuntado Javi. queda, sí. Venga, genial. Seguimos con las preguntas, ¿vale? Mira, Elena dice, Javi, ¿recomendarías ver la película documental Y yo, por qué no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Hace tiempo que la vi, ya no la tengo ahora mismo en mente, pero recuerdo yo por qué no, era así, ¿no? Sobre una persona, creo que con síndrome de Down, me suena que se enamoraba y tenía, bueno, yo por qué no, sí, sí, yo sí la recomendaría, yo creo, yo nunca diría a una película que no, seguramente, siempre con el acompañamiento de una persona que pueda, bueno, estar ahí para traducir, para entender, para aclarar dudas, para lo que fuese, ¿no? Yo Vale, sí, yo gracias, creo que Javi. sí. Mira, Maite primero dice, ¿no? Un poco el mito, un poco, ¿no? La existencia un poco de la creencia de que las mujeres con discapacidad, bueno, pues pueden ser muy activas sexualmente, no poder controlar sus impulsos, su líbido. Y en este sentido, y respecto a esta creencia, ¿no? Que aún pudiera haber, bueno, ella está temerosa respecto a su hija y dice, ¿no? ¿Cómo podemos proteger a nuestras hijas de bueno, abusos en este terreno debido a su discapacidad? Hombre, yo creo que tiene que venir todo con lo que comentábamos desde un principio, ¿no? Con el reconocimiento y el conocimiento para empezar, de esos espacios de intimidad y que saber que su cuerpo le pertenece y saber quién puede y quién no puede tocar su cuerpo, siempre con permiso, ¿no? O sea, tiene que, para que no haya abusos, ciertamente la mujer tiene que saber qué es un muchas. Vaya. Se nos ha vuelto el Javi. Seguramente tenga problemas de conexión, pero igual podemos decirle que entre solo con el audio y Vale, apague la cámara, porque a veces Sí, si vale, hay no sé, poca por cobertura Dios, aguanta no sé mejor. qué está, no sé vale. qué está pasando, ¿eh? Por Dios. Digo, Javi, estaba sí, comentando, Mirko, que igual si apagas la cámara, a lo mejor manteniendo solo el audio, sí, no a lo sé. mejor A la ver, conexión es mejor. vale, Sugería esto, pues, Mirko, a lo mejor solo vale, oírte. pues, bueno, pues siento a la gente que estáis ahí, me vais a dejar de ver. Bueno, lo intentamos, a ver. Así, a Gracias, ver, Javi. Vamos a probar así, si te parece. ya lo siento, joder. Tranquilo. A ver, estábamos, que ya se me ha ido hasta de qué estábamos hablando. ¿Cuál era la última que me he quedado en la mitad de la frase? El Sí, tema de nos los había... abusos. El Sí, tema de los sí, abusos. Eso es sí. que yo creo que desde el principio hay que empezar a saber dónde está, ¿no? Los límites de acceso al cuerpo, ¿no? Muchas veces yo he visto familias que siguen dándose un besito
en un piquito, ¿no? Con sus hijos o con sus hijas, ¿no? Y luego, claro, van a las residencias o al tiempo libre y creen que eso mismo puede seguir haciéndose con un monitor, con alguien nuevo que viene, con una monitora o con alguien que ven por la calle, ¿no? Entonces, ya sé que es un ejemplo como muy simple, ¿no? Pero yo creo que todo eso hay que ir viendo y hablando, ¿no? Claro, a la vez eso supone también un reconocer que la persona también tiene un cuerpo y que pueda querer disfrutar de él y que lo que comentaba también antes, ¿no? Que puedan tener acceso a entornos y situaciones en las que pueda tener ese encuentro y ese contacto con personas que no van a abusar de ella, pero que se propicie también eso y que puedan aprender, ¿no? Que a veces nos cuesta, ¿no? También el facilitar eso y el verlo como algo, bueno, como nos da miedo, decir, pues no, pues que no se encuentre con nadie, ¿no? Que este chico no que le gusta y tal, pues casi igual mejor que, bueno, pues como amigos, vosotros como amigos y imposibilitamos el que puedan estar juntos o imposibilitamos hablar jo, pues que te ha parecido, que te has estado, pues te ha tocado, te gusta, te ha tocado, le has tocado tú a él, tal, ¿no? Todo ese tipo de cosas, esas conversaciones, pues tendrían que estar presentes para que las personas sepan, ¿no? Y puedan hablar de qué está bien y qué no está bien. Sí, dicen María Antonia y Ana, dicen, bueno, te agradecen y tal, y dicen, ¿no? Cercanía y comprensión, dos claves que no podemos perder de vista. Javi. Sí, te oigo, te estoy Sí, oyendo. perfecto. Una persona tiene afición por escribir, le gustaría escribir en relación a, bueno, dos niños de 7, 8 años que están descubriendo su propia sexualidad. Y a este respecto dice, ¿cómo crees que reaccionaría la sociedad al leer esta novela? Podrían, bueno, pues pensar, ¿no? Que este tema no es adecuado, entiendo, en relación a la edad, ¿no? De los niños que están descubriendo su sexualidad. Pues para mí, bajo mi punto de vista, sería una maravilla el poder contar con una publicación así, que me mande el contacto, porque vamos, me pongo en contacto con esa persona para aplaudirle, vamos. ¿Cómo lo puede aceptar la sociedad? Pues no bien, no muy bien, porque volvemos a pensar que la sexualidad es, pues eso, cosa de adultos para empezar, y que además, como es algo que está entre las piernas, pues los niños de eso no saben nada, ¿no? Y los niños desde bebés, efectivamente, son también seres sexuados. Y hay que hablar de ello y bueno, cualquiera, seguro, ¿no? Padres, madres que tenéis hijos, sabéis perfectamente que, bueno, desde muy pequeñitos la sexualidad aparece, ¿no? Javi, gracias. Mira, nos preguntan por WhatsApp, ¿por qué la sexualidad humana está tan estigmatizada y censurada a lo largo de la historia de la humanidad? Ahí sí que nos remontamos muy allá en el tiempo, ¿no? Muy allá, muy allá. A Zeus, ¿no? Como contabas antes, ¿no? Pues casi, no, sin casi. Te quiero decir que ya desde entonces, bueno, es verdad que igual los griegos y los romanos tenían otra concepción de la sexualidad, ¿no? Pero es cierto que bueno, hubo un momento en el que ya se alió como Estado y religión, ¿no? Que fue allá por el año 1, ¿no? Y bueno, pues cuando entró un poco toda esa conjunción con toda la corriente judeocristiana unido al poder del Estado para tener una religión del Estado, pues fue ahí cuando empezó a verse la sexualidad como algo ¿no? sucio, ¿no? Que es lo que yo creo que durante muchos años hemos tenido presente y sigue estando presente en nuestra cultura, aunque podamos bueno, ser creyentes o no, ¿no? Independientemente, yo sé también que hay muchos creyentes que ya lógicamente no están dentro de esta visión, ¿no? Faltaría, ¿no? Pero tengo que decir que viene desde ahí, eso sí que viene desde muy antiguo y bueno, pues es que incluso se han cambiado los mandamientos, ¿no? De los 10 mandamientos los han ido cambiando para que el sexto mandamiento apareciera con mucho más, ¿no? Haciendo mucho más hincapié, ¿no? Y viene desde ahí, yo creo que, bueno, pues eso hay que trabajarlo poquito a poquito. Por eso digo yo que
y me parecía que es una gozada poder hablar de esto y poder transmitir que cuando hablamos de sexo es algo bonito, ¿no? Que no estamos hablando de algo sucio, ¿no? Y eso es lo que, si todos tuviéramos esa visión, seguramente que muchas cosas cambiarían, ¿no? De acuerdo, Javi. Mira, te hago un par de aportaciones. Elena, en cuanto a la película documental que comentábamos, y yo, ¿por qué no? Ella, nos explica, ¿no? Abarca la historia de diferentes personas con discapacidad intelectual, trata temas como la masturbación, relaciones de pareja, planificación familiar, etcétera, y está hecha por un padre con una hija con discapacidad. Sí, es cierto, es más documental. Yo pensaba, era otra película a la que me había ido. Sí, esto es documental, a mí me parece muy apropiado. Claro, muy apropiado. Luego cada uno tiene que saber también en qué nivel de conocimiento y de conversación está con la persona, ¿no? Tiene que saberlo, porque lo demás, bueno, pues igual estás hablándole de cosas o de cosas que dices, si no está acostumbrado, pues tendrás que preparar antes, ¿no? Pero lo demás a mí me parece muy adecuada, sí. Muy bien, Javi. Mira, y Maite, que era la persona que te preguntaba, que expresaba un poquito su temor, por la vulnerabilidad, ¿no? De chicas con discapacidad intelectual, le has contestado y ella, te dice, entiendo lo que dices, Javi, ¿no? Pero, pues nuestras hijas a veces son vulnerables, ¿no? Con personas, con hombres sin discapacidad, en ese sentido, Maite, pues entiendo que al igual que otras madres, pues nos transmite un poco ese temor. Sí, y me parece muy lógico. Es verdad que nunca vamos a tener la certeza y la seguridad total, ¿no? Pero vuelvo a decir lo mismo, de cuantas más herramientas les dotemos, ellas también van a ser capaces de detectar antes lo que les puede estar pasando, ¿no? Porque muchas veces los abusos que se producen no son violaciones, digamos, ¿no? Te cojo y te fuerzo aquí, ¿no? Sino que son personas que entran de una manera un poco más, con engaños, ¿no? Y entonces yo creo que, pues si ellas tienen conocimiento de cosas que pasan, seguramente pueden estar más alertas. Sí. Sí, en esta línea Inés dice, eso es, hablar, volver a hablar, comunicación con naturalidad sobre el tema. Sí, efectivamente, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y que nos sientan a los que estemos acompañando, que nos sientan cómplices y personas a las que realmente podemos hablar de esto, porque si no pueden hablar de esto en casa ¿no? En los servicios en los que están, ¿a dónde van, ¿no? a poderlo hablar con naturalidad? Yo me he encontrado con personas tanto de casa como de servicios que tienen una gran necesidad de solo de hablar del tema, ¿no? Igual no grandes cosas más, ¿no? Hablar y ser escuchados con sus sentimientos y amueblar todo eso, ¿no? Porque nunca lo han hecho. Yo me he encontrado gente de casi 60 años que nunca en su vida han hablado con nadie de que han podido tener una erección y qué es eso, ¿no? Javi, ha despertado interés los grupos de personas homosexuales, ¿no? Y en ese sentido, un poquito, pues, si nos puedes un poco explicar o dar alguna idea de en qué situación están estas personas, ¿no? Digamos, a nivel en sociedad, ¿no? Pues, por un lado, una discapacidad intelectual y su homosexualidad. Una vez más, vuelve a ser muy distinta la casuística de cada persona, ¿no? Pero bueno, lo que os decía, esto empezó con una sesión de formación de educación sexual que yo planteé y dice, pues porque sabía que había, ¿no? Y dice, pues personas gays y lesbianas vinieron muy poquitos, tal, pero bueno, sí que plantearon y dijo, pues ¿por qué no seguimos, ¿no? Juntándonos, queremos conocer más gente, poder hablar con tranquilidad y tal, ¿no? Y así empezó, ¿no? Cada cual era una historia diferente. Había personas en las que sus padres, ¿no? Sus familiares no lo aceptaban, entonces lo tenían todavía ahí como en secreto. Había otros que no, que en su familia lo habían aceptado muy bien. Había otros que no se atrevían ni a comentarlo en ningún lado, ¿no? Había otros que incluso ya podían tener pareja. Bueno, la casuística es muy diferente. Ciertamente era también uno de los mitos que aparecía, ¿no? Es decir, todas las personas con discapacidad intelectual son heterosexuales. No se contemplaba el hecho de que también puedan ser gays o lesbianas, ¿no?
Javi, nos siguen clarificando respecto a la película. Nos dicen, la película de la que has hablado tú, Javi, yo también. Esa es la que trata sobre un hombre con síndrome de Down que se enamora bueno, pues es una película española del 2009 cuyo protagonista fue Pablo Pineda. Pineda, Entonces, vale. sí, O yo sea creo que hemos sí hecho es un la que poco tenía yo mezcla, entonces. sí, entre la película Yo también, sí, y Yo por qué no, que es la que comentaba Elena. Un poco por aclarar Eso esta es. cuestión. Vale, vale, muy bien. Gracias por la aclaración, efectivamente, Sí, sí. sí, hemos hecho ahí como una mezcla con los títulos. Oye, Javi, sigo, ¿vale? Maripaz nos dice, relaciones tóxicas, donde una de las partes aprovecha para manejar a la otra parte, bueno, atraparla en esa relación, anularla psicológicamente, bueno, alguna persona que se ve en una situación así. Bueno, pues hay que efectivamente tratar el tema de manera individual y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Que no sea únicamente igual a nuestra visión, porque muchas veces, digo que no sea, se ha ido un poco otra vez, pero ya ha vuelto. Sí, ¿me oyes? Javi, te estamos oyendo, Sí, efectivamente ha vale, fallado un poquito, pero te oímos. vale. Digo, que no sea solo una percepción, una cuestión nuestra que estamos pensando que le está anulando, que le está tal, ¿no? Puede que sí, en algunas ocasiones puede ser también que esa persona o esa no se vea beneficiada también de esa relación, ¿no? Ahora, es verdad que hay casos en los que las relaciones son muy tóxicas y que eso es imposible. Bueno, pues hay que acompañar también, ¿no? Yo suelo de contar también que una de las primeras acciones que tuve ¿no? dentro de este acompañamiento fue ayudar a una pareja a que rompieran, ¿no? Entonces, la ruptura de pareja también es algo en lo que hay que acompañar, ¿no? El desamor, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es importante y muchas veces igual no queda más remedio que de alguna manera acompañar también a eso. Claro, no es nada difícil porque nosotros lo podemos tener muy claro y ver que la persona está, ¿no? totalmente anulada y machacada, ¿no? Pero si realmente la persona con discapacidad no lo ve, pues bueno, pues no puedes entrar a caballo y decir, ya está, ¿no? Te encierro en un convento. Pues no. Entonces, no son situaciones fáciles, pero bueno, esas son de las cuestiones que igual muchas veces hemos podido, o bueno, muchas veces no se dan tantos casos, ¿no? Pero tratar igual dentro del asesoramiento sexológico de pareja. Javi, bueno, hay muchos comentarios agradeciendo abordar este tema con naturalidad. Consideran que es la mejor manera de hacerlo. Y si te parece, pues te lanzo, son casi 7:30, te lanzo una pregunta de cierre. Nos preguntan, bueno, ¿qué retos consideras, Javi, que tiene la sociedad actual respecto a la sexualidad y las personas con discapacidad intelectual? Si te parece una pregunta así un poquito, bueno, pues más general para que puedas hacer el cierre. Sí, yo creo que el título de lo que he dicho, me repito, pero es verdad. O sea, yo creo que nos toca socialmente, para empezar, cambiar la propia concepción del sexo que tenemos todos, ¿no? Es decir, y verlo algo como mucho más amplio y esa condición del sexo que somos, ¿no? Del que he dicho que cuelga todo lo demás, ¿no? El sexo que tenemos, el que hacemos y tal. Yo creo que esa es una cuestión importante, el considerar el sexo como un valor, ¿no? Como algo bonito, como algo valioso, como algo que hay que cultivar. Entonces, si partimos de ese cambio social para todos, yo creo que va a haber un cambio también en las personas con discapacidad intelectual. Y yo creo que el otro gran paso es creernos de verdad que las personas con discapacidad intelectual no se diferencian de esto con nosotros en nada, ¿no? No se diferencian en nada con respecto a esta cuestión. Con lo cual tenemos que aceptar que son hombres y mujeres sexuados, ¿no? Y acompañarles en este camino. No es algo a lo que igual debamos de tener tanto miedo, ¿no? Hay cuestiones que puedan entrañar cierto peligro, no digo que no, pero yo creo que es todo lo contrario, mucho más beneficio. En las cosas concretas, yo creo que tenemos que hablar con ellos y con ellas, tenemos que hablar, que puedan desde el principio poner sobre la mesa sus dudas, sus inquietudes, sus sensaciones y podamos transmitirlas con tranquilidad,
todo el tema de la intimidad me parece algo muy importante. Puede parecer algo, no, pues sí, pues ya está, pues qué sencillo, ¿no? Una habitación, un pestillo, lo que sea, ¿no? Pero es algo que yo veo que dentro del mundo de la discapacidad no está todavía, no está. Cuesta mucho que esté esa intimidad y luego tenemos esos problemas para encontrarnos, ¿no? Y no sé, yo creo que con eso tenemos una tarea importante, ¿no? A mí sí que me gustaría decir, joder, a mí me hubiese encantado poder veros ahora, todos los que estáis ahí, ¿no? Y decir, joder, o sea, no, que no estáis solos, ¿no? Y que me gustaría sentir también que nosotros tampoco lo estamos, ¿no? Que me parece un tema, pues eso, precioso para tratar. Es un tema que luego ves que las personas disfrutan y que aporta más felicidad que otra cosa, ¿no? Aunque digo que no. Efectivamente, la parte más oscura también está, pero como en otro montón de cuestiones, ¿no? Con esto me quedaría yo, Laura. Sí, que el aquí no y tú no, que comentabas, ¿no? En una de las diapositivas, pues cada vez lo empleemos menos con ellos y con ellas. Mira, Javi, la verdad es que ya abusando un poquito de tu tiempo, pues nos entra otra pregunta de Iñaki y te la quiero lanzar, la verdad, si no te importa. Venga. Sí, sí, Iñaki tranquila. dice, es difícil a veces para ellos hablar de este tema con familiares. ¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos cuando su identidad sexual no está totalmente definida? Puede ser que no entiendan bien la diferencia entre afectos, atracción sexual, bueno, que estén confusos, ¿no? Aún. No sé de qué edad estamos hablando, ¿no? Pero bueno, Es yo un creo chaval, que... yo le conozco, es un chaval joven de 20 y pocos años, Javi. Bueno, ya de 20 y pocos años, pero no es tan joven. Te quiero decir que el tema de la identidad ha tenido que irlo reflejando seguramente, bueno, desde hace tiempo, seguramente, ¿eh? Yo creo que vuelve a ser lo mismo. Yo creo que es observar, ver, no sé qué nivel de comunicación. Claro, si es una persona que habla, que tal, pues escucharle lo que nos dice, ¿no? Ir haciéndole caso, ir intentando ver cuáles son sus acciones y hacia dónde van, ¿no? Yo creo que la naturalidad es importante, que nosotros podamos, pues eso, ser naturales con ellos va a hacer que ellos también lo puedan ser con nosotros, ¿no? Cierto es que hay los jóvenes, hay un momento en la adolescencia y tal que empiezan a meterse en su ostra, digamos, y les cuesta igual trabajar con todo este tema con las familias, ¿no? Bueno, igual hay que recurrir a alguien externo, que puede ser desde los profesores o profesoras que estén, desde algún primo, algún tío, algún tal con el que pueda ser alguien que esté más fuera y que pueda, pues asumir un poquito ese rol de cercanía para que la persona pueda abrirse, ¿no? Porque, bueno, pues sí que se nos ha dado casos, ¿no? Decir, bueno, pues sí, yo lo voy a acompañar y tal a esta persona, a mi hijo, tal, en el desarrollo de su sexualidad, pero resulta que el hijo, que yo no quiero hablar de esto con mi padre o con mi madre, ¿no? Bueno, pues tiempo y hablar. Yo creo que era Inés la que había dicho, ¿no? Sí. hablar y mucho Y también hablar. observar, ¿no? Porque hay personas que no nos hablan, pero yo me acuerdo mucho de las personas que con grandes necesidades de apoyo, ¿no? Que igual no hablan hablando, pero nos hablan de otras muchas maneras, ¿no? Yo creo que es importante también observar y seguro que conocéis muy bien a vuestras hijas y a vuestros hijos, ¿no? Como para saber por dónde puede ir. Y luego, de verdad, cualquier duda a ese nivel también, digo, os podéis poner en contacto y podemos hablar de una manera un poco más concreta, ¿no? Sobre el caso. Javi, te traslado el agradecimiento de pues las personas que te están escuchando por tu charla y por tus respuestas a las cuestiones que te han planteado. Bueno, muchas gracias. Siento este ir y venir que ha habido, pero sé qué es lo que ha pasado. Bueno, cosas que pasan. Bueno, Javi, pues muchas gracias. El directo tiene esto, ¿no? Pues pasan cada sesión, cada charla tiene su aventura y tampoco pasa nada. En cualquier caso, agradecerte mucho este rato, que haya sido tan claro. Me sumo a la felicitación de las familias por tu claridad en la exposición, por tu cercanía y tu naturalidad, que siempre es de agradecer.
y que bueno, yo creo que esto abre la puerta y abre ventanas a seguir indagando en la familia sobre estas cuestiones y otras dudas. Así es que, bueno, pues nada, te agradecemos mucho esta sesión y vamos a volver a contar contigo seguro para un segundo momento. Bueno, pues al resto de las familias que estáis todavía conectadas, desearos una muy buena semana. Hasta el próximo miércoles. Os recuerdo que el miércoles vamos a tener una sesión que se titula Personas accesibles. En este caso, en esta sesión contaremos con una persona de Goravide, una persona con discapacidad intelectual, Jorge Llorente, quien nos va a ayudar a reflexionar sobre cuáles son las actitudes accesibles en nuestra sociedad y cómo podemos también contribuir a que ese entorno que nos rodea, ese barrio, ese entorno cercano, se convierta en un espacio accesible y, por tanto, inclusivo. Creo que va a ser muy interesante. Creo que Jorge nos animará también a pensar, a reflexionar y además tenemos alguna conexión sorpresa que creo que también será muy agradable. Así es que, bueno, pues con esta invitación cerramos la tarde de hoy. Como digo, os deseamos una muy feliz semana y hasta el miércoles próximo a 6 de la tarde. Agur. Bueno, vuelvo también. Muchas gracias. Un placer. Nos vemos. Agur.